crisis ecológica que enfrentamos en nuestros días se ha agudizado tanto que no podemos ignorarla. Sin embargo, la conciencia del deterioro ambiental no es exclusiva del siglo XXI. De hecho, esta preocupación ya estaba presente en la Grecia clásica y la civilización china, e incluso en pueblos mesoamericanos como el maya y el mexica. Actualmente, las manifestaciones más evidentes del daño al medio ambiente son la contaminación, la sobreexplotación de los recursos naturales, la pérdida de la biodiversidad, la reducción de la capacidad productiva de la tierra y el cambio climático. Es por eso que en la década de los 60 surgieron varios movimientos ecologistas apoyados por académicos. Estos movimientos propiciaron la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, que se celebró en Estocolmo, Suecia, a mediados de 1972. Como demuestra este evento histórico, el interés por la biosfera no corresponde solo a los científicos, sino también a organismos internacionales, jefes de Estado, organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, las instituciones educativas. En México, la educación ambiental ha estado presente desde la década de los 80. A partir de 1990, la educación ambiental se identificó a nivel mundial como educación para el desarrollo sostenible y en nuestro país se le conoce como educación ambiental para la sustentabilidad. Aunque los conceptos de sustentabilidad y sostenibilidad han generado algunos debates, sus principios están abriendo la posibilidad de construir un mundo mejor para el futuro. Estimados amigos, qué gusto me da recibirlos nuevamente en esta serie Asignaturas Pendientes en la Educación Nacional, obviamente en coordinación con el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Y el día de hoy, fíjese usted, con un tema por demás importante, bonito, relevante para nuestro país, vamos a estar platicando sobre educación ambiental. Así es que me da muchísimo gusto recibirlos ya en este cuarto programa de esta serie. Me da muchísimo gusto recibir y saludar en primer término a la maestra María Teresa Bravo Mercado. Muchísimo gusto. Un placer tenerte aquí. Bienvenida. Muchas gracias. Y por otro lado también a la doctora Alicia de Alba Ceballos. Alicia, muy bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias. Con nosotros, ambas investigadores del ISUE, por supuesto de la UNAM. Pero también pues queremos invitarlos a que usted participe con nosotros. Mire, para nosotros su opinión es muy importante, nos fortalece, nos enriquece, además de aclararle todas sus dudas, sus preguntas a través de nuestro panel de expertos, pues nos permite también conocer sus sugerencias sobre algún tema en particular que quiera que se aborde aquí en la barra de televisión educativa de Mirador Universitario. Así es que en su pantalla estarán viendo ya todas las vías de comunicación, todas nuestras líneas de contacto, para que establezca pues obviamente comunicación con nosotros y nos pueda platicar todas sus inquietudes, además de sus preguntas y de sus dudas. Pero bueno, vamos a entrar ya en materia. Entonces, vamos a ver, a mí me gustaría que empezáramos platicando, pues, ¿qué es la educación ambiental? Porque cuando oímos ambiental, todo mundo podemos tener alguna definición en particular, y qué mejor de boca de ustedes, de primera mano, ¿cuál es el concepto de educación ambiental? Empiezo contigo. Sí, gracias. Qué bueno que haces esta distinción entre ambiental y educación ambiental, ¿no? Sí, efectivamente, cuando hablamos de ambiental, todo mundo tiene alguna idea de lo que implicaría lo ambiental y muchas veces nos remite a los problemas ambientales que estamos viviendo. En particular, la educación ambiental tiene una íntima relación con ese planteamiento del problema ambiental, pero la educación ambiental, pues, es una propuesta educativa que surge en el marco de la problemática ambiental y surge para dar una orientación, información, conocimiento de qué es esto, qué es la problemática ambiental y saber cómo nosotros nos podemos conducir. Entonces, es una propuesta en el marco de eso, de lo ambiental. Perfectamente. Sí. Y en tu punto de vista, Alicia, educación ambiental. Sí, bueno, la educación es un proceso de formación de seres humanos. Entonces, es un proceso de identificación, de transmisión y de producción cultural. En la educación ambiental queremos identificarnos con otras formas de vida,
esto es muy importante, que tengan la relación sociedad, naturaleza, seres humanos, naturaleza, en un lugar central. Entonces es muy importante porque tiene que ver con todos estos aspectos, con el aspecto de identificación, de transmisión, recuperación de los aspectos que están en nuestro legado histórico, que consideran a esta relación de una manera importante, y producción de nuevos elementos de acuerdo a estas nuevas formas de vida a las que nos tenemos que dirigir. Por supuesto, a mí me llama mucho la atención lo que me decías tú, María Teresa, en términos de la educación, y ahora lo refuerza Alicia, en el sentido de que es un proceso, ¿no?, de enseñanza, aprendizaje, de que pues tenemos que mandar un mensaje. Pero en este sentido la pregunta es, ¿cuál es la razón de ser de la educación ambiental? O sea, el por qué, el para qué. A lo mejor en el día a día pensamos que es algo necesario, ¿no?, para la situación nacional, nuestro país particularmente. ¿En qué se basa esto? Bueno, la razón de ser de la educación ambiental es muy fuerte, ¿no? Trata de llevarnos a una nueva civilización, ¿sí?, a una nueva forma de estilo de vida. Y esto porque surge, como yo lo decía, en el marco de la problemática ambiental, ¿no? Cuando se empieza el mundo a dar cuenta de que hay grandes problemas ambientales, de que las especies pequeñas ya no están logrando su longevidad, en cuanto los recursos están ya escaseando, hay mucha contaminación, o sea, nos vemos rodeados de una situación anómala, ¿verdad?, que hemos venido pues creando nosotros los seres humanos, y entonces surge esto que decimos la problemática ambiental, surge en el seno de las Naciones Unidas a raíz de la convocatoria de académicos, de los pueblos, la vida de la gente, y entonces tenemos ese punto ahí. Existe ya una problemática ambiental, ¿no? ¿Cuándo sucede esto? Esto fue a partir de 1972, que es una primera reunión que se da en la Organización de las Naciones Unidas, la reunión por el medio ambiente humano. Okay. Y ahí se empieza a perfilar que se da esta situación crítica, anómala, y que hay cosas por hacer, ¿no? Y ahí surge la educación ambiental. Entonces la educación ambiental está en ese marco, en ese surgimiento, y lo que busca ya en su trabajo más cotidiano de formación y como proceso, es que uno cambie, digamos, la relación simbólica que tiene uno con la naturaleza. Ya hay que verla de otra manera, hay que proteger a la naturaleza, cuidarla, hacer un uso racional y transitar de una visión en donde la naturaleza era pródiga, no tenía agotamiento, no tenía límites. Todo era maravilloso. Todo era maravilloso, podíamos hacer lo que quisiéramos, a esta situación de que ya no es posible. Entonces, esta forma de cambio cultural, cambio en formas de vida, en lo que hacemos, es lo que le preocupa a la educación ambiental. Entonces, es muy fuerte su trabajo porque esas partes de cambio no son tan fáciles, ¿no? Pero son necesarias porque de otra manera va a crecer más la problemática ambiental y pues obviamente nos va a afectar a nosotros, ¿no? Directamente y a todas las especies. Ahora, Alicia, en este sentido, por lo que nos dice María Teresa, es una iniciativa internacional, digamos. Es una iniciativa internacional que tiene que ver justo con esta crisis tan seria que quisiera subrayar, es que está enfrentando una situación límite en la humanidad. O sea, en ningún momento antes de la humanidad se había enfrentado a la posibilidad de extinción no solamente de la propia especie, sino de todas las especies. Y es tan fuerte como la otra amenaza. Estamos ahorita enfrentando dos posibilidades así muy serias de destrucción, que es la cuestión nuclear y la crisis ambiental. Y ocasionadas ambas por nosotros, por los seres humanos. Sí, sin duda. Entonces, es muy importante esta iniciativa que nace a nivel internacional en Estocolmo en 1972 y que posteriormente se reafirma en términos educativos ya en otras reuniones internacionales. Fíjate, María Teresa, que me llamó mucho la atención ahora en una de tus intervenciones cuando hablabas de especies pequeñas. ¿No? ¿A qué te refieres al decir especies pequeñas? A las especies recién nacidas, a las especies que están en formación. A los infantes, digamos. A los infantes, y esto, de alguna manera, seres humanos o también animales especies, no humanos, en general, especies, cualquier forma de vida que de alguna manera tienen esta relación con el entorno ambiental. Sí, con el entorno ambiental. Ahora, es fundamental lo que decíamos, este proceso cognitivo de transmitir un mensaje por cómo estamos inmersos dentro del entorno ambiental.
Platíquenme ahora, ¿cómo andamos en el sentido de los centros escolares? Es decir, no sé, los planes de estudio están considerando esto, en la vida cotidiana de las escuelas, ¿cómo se está manejando la cuestión ambiental? Cualquiera de las dos. Empiezo contigo, María Teresa, si gustas. Bien. Efectivamente, la educación ambiental como campo de conocimiento tiene propuestas para los centros escolares, pero la idea es que no se quedara en centros escolares, ¿no? Sino fuera al conjunto de la población, escuela y no escuela, en todos los ámbitos. En los centros escolares, pues hay muchas propuestas de qué hacer. En términos más generales, podríamos decir que hay una línea de trabajo que son aspectos muy puntuales, acciones concretas, que hay un cúmulo de acciones concretas que le hemos denominado gestión ambiental. Entonces, en los centros escolares se ha impulsado el ahorro de uso de papel, por ejemplo. En las universidades el uso de papel es muy intensiva, entonces hay que hacer un uso más racional del papel, ¿no? Porque esos son recursos naturales. Sin duda. Sí, sin duda. El ahorro y uso del agua, ¿no? De las luminarias, de los espacios verdes, o sea, hay acciones puntuales para mantener una protección en cierta medida a los recursos y al medio ambiente. En términos de los planes de estudio, esto es un poquito ya más complicado, ¿no? Porque obviamente los planes de estudio llevan una visión de conocimientos. El conocimiento se elabora durante varios años, varios siglos, y queda incrustado en los planes de estudio. Modificar esto es muy difícil, muy complicado, sí, porque hay que tener una alternativa para decir, bueno, este contenido hay que verlo de tal manera para incluir la problemática ambiental, la visión ambiental, la protección ambiental, y entonces hay que dar un giro al contenido. Pero ese conocimiento está en proceso, digamos, y no está terminado, entonces por eso los planes tienen un mayor rezago, yo diría, ¿no? Aunque hay cosas importantes que se están haciendo en ese sentido. Y en este sentido, Alicia, yo vería dos elementos fundamentales, porque una situación es incluirlo, ¿no?, en el plan curricular a establecer, y lo otro es bajar la parte de conocimiento, como nos dice María Teresa, pero ya la aplicación cotidiana en el día a día, en el quehacer, ¿no? ¿Cómo andamos en ese sentido? O sea, ¿sí lo estamos logrando? ¿Estamos en el proceso? ¿Qué falta? Etcétera. Estamos en el proceso. Tenemos avances importantes, sin embargo todavía la tarea es inmensa, es inmensa. Sí, en esta línea el instituto, y desde que éramos CESU, iniciamos una línea de investigación en educación ambiental que ha sido muy importante en el país e incluso en América Latina. Me parece que abrimos esta línea y seguimos trabajando. Entonces sí tenemos conocimiento, digamos, de este proceso, de estos avances, y por eso lo que decía Tere, de la dificultad realmente de tratar de influir, digamos, o de transformar un conocimiento que tiene muchos años, que tiene siglos. Sí, fíjense que pues he visto que incluso en la literatura, y lo digo con mucho orgullo, México se ha convertido en un referente en esta materia, y particularmente con nuestras dos expertas que las tengo aquí sentadas, muchos autores en el mundo las están citando, porque México, no sé si por su problemática, ya podremos platicar de esto particularmente más adelante en el programa, pero está sentando las bases de este nuevo concepto, ¿no? Y sobre todo porque yo creo que si queremos que una sociedad esté en bienestar, pues por supuesto tiene que estar acorde a un ambiente saludable, ¿no? Entonces, y en este sentido traigo a la mente una referencia constitucional, que es el artículo 4 constitucional, que dice que precisamente todos tenemos derecho a un ambiente saludable. Y esto es interesantísimo, porque si vemos la historia de la Constitución, pues hasta la década de los 70, ¿no?, a través de la Organización de las Naciones Unidas, es cuando volteamos a ver esto, cuando se habla de muchos años atrás de ese ambiente saludable. ¿Algún apunte en este sentido? Sí, es de los derechos más novedosos, ¿no? Porque hay derechos más antiguos, pero es muy importante porque este derecho a un ambiente sano hace la evidencia de que necesitamos y tenemos derecho a esto, no como algo, una concesión gratuita, sino como nosotros los seres humanos que tenemos ese derecho, ¿no? Pero al mismo tiempo, los seres humanos tendríamos que valorar qué hemos hecho para tener ese ambiente sano. Sí, claro. Porque al contrario de
lo que se dice es que los seres humanos hemos generado esta situación de crisis ambiental por nuestras formas de vida, nuestros estilos de desarrollo. No es que uno sea culpable o el otro, sino la sociedad en su conjunto, el estilo de vida está llevando a eso. Entonces sí tiene derecho, pero al mismo tiempo tiene la necesidad de cuidar ese derecho y volver la vista a ver cómo tenemos que mantener ese derecho para que tengamos ese ambiente saludable. Sin duda alguna, María Teresa, has tocado un aspecto que me parece fundamental. Jurídicamente tenemos derechos, pero no se nos olvide, también tenemos obligaciones. Y entonces, en este sentido, ¿qué les parece? Y yo las invito, vamos a ver una entrevista con el biólogo, a quien agradezco muchísimo su participación, el biólogo Octavio Santamaría, quien a propósito de este tema, pues precisamente nos va a platicar un poquito sobre el origen de la educación, cuál es educación ambiental, por supuesto, y qué avances hemos tenido en esto. Y si les parece, regresamos y seguimos platicando aquí, en Mirador Universitario, sobre educación ambiental. Así es que vamos para allá, regresamos rapidito, no se vayan. Sí, básicamente es un despertar de las conciencias en relación al deterioro del medio ambiente y obviamente no solamente la educación ambiental, sino toda, yo diría, una revolución social que cuestiona el modelo de desarrollo, porque dos de los aspectos fundamentales de ese modelo de desarrollo es el deterioro ambiental y el otro muy importante de la parte, digamos, más social es la pobreza. Son dos síntomas que en los 60s, en la década de 1960, surgen en las conciencias de la sociedad y obviamente la cuestión ambiental es fundamental. En ese marco, y teniendo como el gran marco el reconocimiento internacional de la problemática ambiental, se da la reunión célebre de Estocolmo en 1972 y uno de sus principios básicos, el principio 19, hace una recomendación en función de que se haga una educación relativa al medio ambiente. Sí, en realidad en México la educación ambiental empieza tardíamente. Formalmente hay un seminario en Belgrado, denominado así, del cual surge una carta, la Carta de Belgrado, donde se definen grandes orientaciones para la educación ambiental, y esto se da en el 75. Luego ya se da una conferencia mundial en el 77, en donde se retoma la Carta de Belgrado y estas grandes orientaciones, principios para la educación ambiental. Pero en México no surge en esa época, en México surge prácticamente cuando se crea la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, dentro de la cual hay una dirección general y una dirección de área en particular sobre educación ambiental. Y es ahí en donde se crea el primer programa de educación ambiental, vamos a decir en términos formales, sistemáticos, que abarca tanto la educación formal, no formal, como la comunicación educativa, digamos que esas tres variantes. Desde luego, si dijéramos que no ha habido aportes, sería como negar nuestro propio trabajo. Desde luego ha habido avances. Ha habido avances, pero sigue siendo todavía un tema no muy bien comprendido. Sí, ya se vio la necesidad, pero no sé si es problema de los formadores, en este caso me incluyo, de los formadores de formadores, que no hemos obtenido los resultados deseados. Y deseados en el sentido de que no hemos cumplido con los principios generales de la educación ambiental, entre otras cosas este enfoque global que abarque, sí, las prácticas sociales que tienen que ver con lo social, lo político, lo económico y desde luego el impacto en los ecosistemas y luego cómo se revierte en la propia calidad de vida de la sociedad. Eso visto en perspectiva de prácticas profesionales, de cómo se deben de formar a las nuevas generaciones y cómo eso tiene que revertirse en la sociedad, es algo que todavía no está del todo bien comprendido y obviamente adecuadamente instrumentado. Bien, pues ya estamos aquí de regreso. Muchísimas gracias al biólogo Octavio Santamaría por su participación. Y bueno, es indudable que ante cualquier fenómeno de implementación de un sistema de estudios de educación, pues obviamente necesitamos una metodología también de evaluación.
¿no? Para saber cómo va funcionando esto. Ya nos platicaba el biólogo algo al respecto. Entonces yo te quiero preguntar, María Teresa, ¿cómo andamos en el sentido del desarrollo de la educación ambiental en nuestro país, pero ahora sí a nivel superior? Porque ya me habían platicado ustedes más o menos un poquito sobre, digamos, el sistema escolar básico, ¿no? Medio superior, en el nivel superior. Bien, yo es mi línea de investigación, ¿no? El nivel superior. En términos generales, yo podría decir que hay buenos avances, hay muchas actividades que se están desarrollando. Igual esto que mencionaba yo de los sistemas de gestión ambiental, en muchas universidades ya es algo más común, algo que se está desarrollando. Incluso parte del plan curricular, ¿no? De los pensums. Y ya en el plan curricular un poquito lo separo porque lo de la gestión ambiental son como acciones como más específicas, más puntuales. En el plan curricular, que es la base de la formación que tienen las universidades y mayor aporte a la sociedad, es donde se tienen ya también experiencias de la inclusión en la cuestión de los planes de estudios, en la formación de los planes de estudio. Esto ha sido paulatino, ha sido poco a poco, pero ahorita en el panorama que se vislumbra, cada vez vemos más esta serie de actividades y que seguramente el avance de una universidad respecto de otra se comparte y esto va generando mejores opciones para los planes de estudio. Nosotros encontramos 3 eventos, ¿no? 3 eventos en México que hablan de que recojamos cómo se ha incorporado en el currículum institucional, ¿no? Uno fue en el 2003, otro fue en el 2010, es un periodo muy largo, ¿no? Sí, claro. Y las experiencias están como en el mismo tono. Hemos agregado una materia, hemos agregado actividades extracurriculares, ¿no? Hemos agregado visitas de campo, o sea, sigue estando la formación ambiental como al margen, un poquito externa, a la base de los planes de estudio. Pero actualmente estamos encontrando ya más experiencias que dicen, bueno, es que en el plan de estudios fulano de tal, en tal universidad ya tiene una incorporación transversal, completa. Entonces, esos avances, por así decirlo, se pueden extender a otras universidades y pienso que se puede dar un salto importante en donde tengamos esta disponibilidad de conocimiento para ver cómo intercambiamos, cómo hicieron ustedes, cómo le hacemos nosotros, ¿no? Sí, el análisis, interdisciplinario, interdisciplinario digamos. Y el comentario de las experiencias. Por supuesto. Y cuando nos platican de la base, Alicia, ahora, ¿cómo andamos en la educación básica? En educación básica, ¿no? En la educación básica se han realizado transformaciones muy importantes en el currículum. Podríamos hablar más bien como de oleadas y de flujos, pero es importante considerar que sí hay un avance, digamos, hay un avance significativo. Por ejemplo, en la propuesta que se está discutiendo hoy en día, en 3 de los 10 rasgos del egreso que se considera debe tener el estudiante, se menciona, se señala, más que mencionar, se señala la cuestión ambiental. Mira, estos son: muestra responsabilidad por su cuerpo y por el ambiente. Sabe acerca de los fenómenos del mundo natural y social y asume su identidad y favorece la interculturalidad. Entonces, esto es muy importante porque son los rasgos que, de 10 rasgos, en 3 rasgos ya está la cuestión ambiental considerada de manera muy importante y central. Y yo creo que si esto se logra concatenar, educación básica, media superior y superior, bueno, pues al final del día los objetivos se van a lograr, ¿no? Media superior, yo creo que ahí tenemos todavía un huequito que podríamos retomar más adelante, pero es motivo de irnos a una pausa. Así es que yo los invito a que nos acompañen a este brevísimo espacio y regresamos aquí a Mirador Universitario para seguir platicando precisamente sobre educación ambiental. Así es que no se vaya, en un momentito regresamos. Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Mirador Universitario. Si usted, amigo mío, nos acaba de sintonizar, bueno, pues estamos platicando precisamente sobre educación ambiental.
Y pues queremos hacer un reconocimiento desde estas cámaras, desde estos micrófonos al Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, porque estamos festejando su 10º aniversario. Y para ello, como les hemos dicho siempre al inicio del programa, para nosotros su opinión es muy importante, nos enriquece, nos fortalece y sobre todo pues nos retroalimenta de los temas que sí, usted, amigo mío, quiere conocer a través de expertos aquí en Mirador Universitario. Así es que las líneas de contacto para que establezca comunicación con nosotros ya aparecen en su pantalla, y si usted nos llama, se puede hacer acreedor a llevarse un bonito obsequio que puede estar en su biblioteca, una de estas publicaciones del instituto y que están observando en estos momentos, para que precisamente en aras de agradecer el favor de su atención y también pues que sirva de acervo de documentación, de información muy importante que se genera en este instituto. Así es que vaya pues nuestra felicitación, un abrazo muy cariñoso de todo el equipo que conformamos Mirador Universitario. Y bueno, pues regresando en materia, dos de los grandes puntos, María Teresa, que ya ustedes lo empezaban a más o menos a mencionar, ¿no? A mí me gustaría que compartiéramos con nuestra audiencia las diferencias que existen entre educación ambiental tradicional, que ya de alguna manera tocaron el tema, y por supuesto también en lo que se refiere a educación sobre o para el desarrollo sustentable. Bien. Nosotros le denominamos a la educación ambiental tradicional, esto que señalas, educación ambiental de Tbilisi, ¿no? Porque es donde se conforma esta primera aproximación de qué tiene que hacer la educación ambiental y qué es su tarea fundamental, y es la que surge en el 72 y en el 77 en una reunión en Tbilisi, Georgia, se establecen las grandes orientaciones de la educación ambiental, qué hay que hacer en educación ambiental, en la escuela, fuera de la escuela, en el currículum, con los profesionales, con todo el mundo. Bien, en esa perspectiva hemos estado trabajando pues desde hace buen tiempo, ¿no? Desde el 80. La década de los 80. Las décadas de los 80, que en el ISUE empieza una primera investigación muy productiva y desde esa visión, ¿no? Pero luego a nivel internacional se da una reconceptualización de este campo, ¿no? A instancias de la UNESCO, en donde señala que la educación ambiental se ha quedado un poco rezagada en los recintos escolares. Y que tendría que haber sido mucho más amplia en toda la comunidad, ¿no? En toda la sociedad. Y viene todo un proceso largo, ¿no? De reconceptualizar, entonces, si no es la educación ambiental en esa perspectiva, entonces, ¿qué? Llega hasta el 2002, digamos, desde el 97 que se empieza, 92 que se empieza a manejar una nueva perspectiva, hasta el 2002 con la propuesta de educación para el desarrollo sostenible, que esto es asunto de los términos, ¿no? Así es. Bien, esta perspectiva, educación para el desarrollo sostenible, retoma muchas cosas de la educación ambiental de Tbilisi, pero le da una orientación hacia el desarrollo sostenible. En México, por ley, en la ley que tenemos, la Ley General del Equilibrio Ecológico, en México se acordó nombrarle sustentable, ¿no? Sostenible y sustentable en términos conceptuales significan lo mismo, un desarrollo a largo plazo manteniendo las condiciones ecosistémicas de la naturaleza. Sí, ¿no? un equilibrio. Un equilibrio. Qué bueno que lo aclaras. Un equilibrio dinámico. Dinámico, ¿no? Sí, porque no podemos hablar que el ambiente sea estático jamás. No, o sea, nada, es una dinámica muy importante. Dinámica. Y seguramente muchos de nosotros pues utilizamos semánticamente los dos términos indistintamente. Ya nos aclaras que conceptualmente significa lo mismo, ¿no? Sí. Pero precisamente me ha tocado ver foros donde discuten que si un término significa una cosa versus el otro, y al final del día es exactamente lo mismo. Donde sí hay diferencia, ¿no? Es en el desarrollo sostenido. Ok, eso sí. Ese sí, porque el desarrollo sostenido nos habla de este desarrollo que estamos haciendo, que está implicando una gran afectación al medio ambiente. Eso es el que no podemos sostener, ¿no? Claro. No es crecimiento a toda costa, sino tenemos que tener un cuidado de la naturaleza. Por eso sostenido sí hace la diferencia con sustentable o sostenible. Sí, porque el sostenido ya sería más bien referido a la acción de mantener que el procedimiento o el crecimiento a costa de lo que sea, en términos y es de la donde cuestión no del, estamos del ambiente, en ese ¿no? camino, ¿no? Sí, por Pero supuesto. volviendo al asunto del desarrollo sostenible, esto se da una reconceptualización en la UNESCO, llega hasta el diseño de la educación para el desarrollo sostenible, 2005-2014, que ya terminó, ¿no? Pero se mandata por parte de la UNESCO a que todas las naciones se adhieran a ese concepto, ¿no? Claro.
Entonces, México, América Latina en general y otros países están en desacuerdo, ¿no? Porque mucho tiempo nosotros trabajamos con educación ambiental desde la perspectiva de Tbilisi, y es un capital cultural que no podemos perder porque un organismo internacional nos diga que hay que cambiar, ¿no? Claro. Entonces, no es desde nuestro punto de vista necesario, y por lo tanto no hay ese acogimiento del desarrollo sostenible y demás. Y además, ¿no? las cuestiones individuales o particulares de cada región pues obviamente varían y no lo podemos estandarizar, pero me encantaría regresar con ese punto, porque ahí está rico para la discusión. Aunque estemos globalizados, eso no quiere decir que estemos idénticos en estos elementos. Y para ello, pues invitamos también al maestro Efraín Cruz Marín, porque hay algo que a mí también me pareció fundamental. Una cosa es lo que se enseña en las escuelas, el modelo de conocimiento, lo que se pretende transmitir, pero también otra cosa es cómo se vive fuera de las escuelas. Ustedes ya lo estaban comentando hace unos momentos, y en este sentido, particularmente en las comunidades indígenas, pues ahí también yo creo que se vive de una manera diferente la educación ambiental. Así es que muchas gracias al maestro Efraín Cruz Marín por su participación. Vamos a ver qué nos dijo en este sentido y nosotros regresamos aquí a Mirador Universitario para seguir platicando sobre educación ambiental. Vamos para allá, ya volvemos. Primero, me parece que vale la pena mucho no solamente el reconocimiento general de esta problemática de cambio climático, por ejemplo, o de pérdida de biodiversidad, sino lo que está detrás de todo esto, que es la pérdida de la multiculturalidad a nivel mundial y a nivel de este país, por muy diversas razones, sobre todo de crisis económica. Los pueblos indígenas se ven obligados a migrar a otras regiones, pierden su territorio, generalmente por despojo, etcétera. Entonces, algo que urge de manera muy importante es precisamente que tengan esos derechos a salvo los pueblos indígenas. Esta es una primera consideración importante para la educación no formal. Esa recuperación que nos puede ayudar precisamente a enriquecer esa educación no formal. E incluso la formal, porque desde los sistemas educativos, desde los sistemas de investigación de nuestras instituciones, tenemos que hacer todavía un esfuerzo muchísimo mayor del que se ha hecho para conocer estas tradiciones, conocer las tradiciones en el sentido filosófico, conocer también las posibilidades que cada pueblo indígena puede aportar para estos procesos de transformación, y finalmente el que desde esta sociedad hegemónica en la que estamos, que aparece como una sociedad muy prepotente, una sociedad que aparece como que lo sabe todo y no necesita conocer más, tenemos que cambiar esa actitud. Y esa actitud implica ser humildes, reconocer que hay otros conocimientos y reconocer ese pluralismo epistemológico, dirían algunos autores, es decir, abrir diálogos entre los conocimientos de la ciencia de Occidente, de la sociedad hegemónica y los demás conocimientos. Este diálogo de saberes, dirían otros autores, es algo fundamental que hoy tenemos que recuperar, tanto para la educación formal como para la educación no formal. Estos serían como los 3 puntos que me parecerían centrales. Bien, pues muchas gracias al maestro Efraín Cruz. Déjeme decirle que, por cierto, él es experto en educación ambiental no formal y, como vimos, bueno, pues tiene también una cuestión muy importante, un punto de vista muy importante sobre el ejercicio de la educación ambiental fuera del ámbito escolar. Tú me querías dar un apunte adicional, me estabas comentando ahorita que estábamos viendo la entrevista sobre esta diferencia, ¿no?, de que estábamos platicando. En cuanto a la diferencia y en cuanto a la temporalidad, eso, ¿no? Parecería que entonces la educación ambiental Tbilisi ya quedó atrás y se olvidó y demás. Y ahora es la educación para el desarrollo sostenible. No hay tal. No, están interrelacionados. Están interrelacionados, ¿no? Hay vinculación temática
temática, hay Claro. vinculación de objetivos Seguro. y más bien hay construcción de conceptos y de plataforma teórica para trabajar con una u otra, pero lo que sí, y esto tú lo marcaste, no es posible tener un modelo para todo el mundo. Estándar. Sí, Nuestro sin duda. modelo, ya Efraín lo puede señalar, las comunidades le dan un sentido específico a nuestra construcción de nación Sí, y por por lo supuesto. tanto entonces tenemos que hacer esta construcción de nuestro estilo de Sí, desarrollo. y yo creo que todas, bueno, estamos de acuerdo y usted, amigo mío, también estará, creo que coincidente con nosotros en el sentido que al no poder generalizar, eso es lo que nos hace ricos como, Claro. como naciones. En el Como momento que naciones. queremos estandarizar con otros modelos de vida en otros lugares del mundo, pues ahí viene un encontronazo porque seremos parecidos en unas cosas, pero muy diferentes en otras. Y en este sentido, Alicia, yo te quisiera preguntar, porque ya vimos con la entrevista del maestro Efraín, hay otros espacios muy importantes para la cuestión ambiental, ¿no? Las comunidades indígenas son unos de ellos, y yo creo que se les tiene que dar también una respuesta en este sentido. Yo te quisiera preguntar, ¿cuál es el papel que ha estado jugando el gobierno mexicano para poder dar esta respuesta de educación ambiental a comunidades extramuros, vamos a llamarle así, fuera de los ámbitos escolares que tradicionalmente conocemos, ¿no? Bueno, me voy a remitir un poco a la cuestión, voy a retomar lo del desarrollo sustentable y ahorita Ujú, sí, vamos claro. hasta el gobierno mexicano. Esta postura que le llamamos hoy en día en seminarios y demás, educación ambiental para la sustentabilidad, tiene que ver con toda una postura tal cual que se va conformando en América Latina y en otras regiones del mundo y que se lleva a los foros internacionales, porque pareciera que en los países del primer mundo sí se había olvidado lo de Tbilisi, Okay. pero no en nuestros países que tienen toda una historia, ¿no?, reciente, Claro. de educación ambiental. Por ejemplo, en Brasil con los Sin Tierra, en los movimientos sociales, en donde se ha incorporado la educación ambiental y no se ha dejado. Mucho más en los espacios no formales que en los espacios, nos ha costado mucho más trabajo en los espacios formales escolarizados. Entonces, la sociedad misma es educadora, ¿no? O sea, toda la claro. sociedad educa. Sí, Y seguro. en este sentido, lo que marca el maestro Efraín es muy importante en cuanto a la necesidad de establecer un diálogo entre las culturas occidentales, que no podemos hablar así en singular, y las culturas originarias o culturas indígenas, en la medida en que podemos aprender, y de hecho hemos aprendido quienes trabajamos en educación ambiental, muchísimos aspectos en la relación sociedad-naturaleza de estas culturas indígenas. Okay. Más que cómo trabajar nosotros, ¿qué les vamos a enseñar? Sí, más bien, ¿qué nos enseñan ¿Qué ellos, nos, están, no? ¿qué Sí, nos sin duda. enseñan a nosotros? ¿Qué nos enseñan Sí, en los claro. ámbitos no formales y, por supuesto, para recuperar en el ámbito del currículum? Ahora, a nivel del gobierno, pero aquí en términos generales de educación ambiental, desde que se crea la CEDUE, empieza el gobierno con una iniciativa muy fuerte y con múltiples acciones en esta línea, y hoy en día sí tenemos un decaimiento a nivel de política de Estado. Ahora, una pregunta breve, porque tengo una intervención que también me parece muy, muy interesante con la doctora Ana Laura Gallardo, pero antes de irme para allá, brevemente yo quisiera preguntarte, María Teresa, ya con lo que nos dijo, bien nos apuntó a Alicia, pareciera desde un punto de vista coyuntural, ¿no?, como que los planes formales de estudio incluían materias sobre educación ambiental. Parece ser que ahora la nueva propuesta en la cuestión educativa se está incluyendo esto. ¿Cómo andamos ahí? ¿Qué lugar estamos ocupando en este sentido? La nueva propuesta La de nueva educación propuesta básica. de educación básica, Ajá. sí. Es muy comentada esa propuesta de educación básica. Y yo incluso diría la sí. media superior también, ¿eh? Sí, No la la podemos media dejar. Ya superior. hablábamos que ahí hay un huequito, Hay ¿no? un huequito de largo plazo que está Sí, abandonado. sin duda. Es una reforma muy compleja, ¿no? Porque parece por una reforma laboral y luego llega a lo educativo, y bueno, pero en lo educativo hay varias críticas en el sentido de que los documentos que hay, el perfil, el modelo educativo y los planes de estudio apuntan como a diferentes lados, no tienen una coherencia más o menos que conlleve una homogeneidad.
Alicia señalaba que en el perfil hay 3 menciones sobre cuestiones ambientales, pero ya cuando te vas al plan de estudios, ¿no? Desaparece la cuestión, desaparece el término educación ambiental y lo que aparece es una amalgama entre ciencias naturales, tecnología, y no queda claro la cuestión ambiental, se desvanece el asunto. Pero lo que más me preocupa es que ya en términos del discurso de la educación ambiental, ya cuando menos en la anterior reforma, ¿no? 2011 hasta donde llegó, se tenía avances en el discurso más apropiado. Ahorita yo he estado revisando y hay una vuelta a un discurso anterior, un discurso que disminuye la problemática, ¿no? Cuando dicen, es que hay que poner la basura en su lugar. Sí, hay que poner la basura en su lugar, pero el problema es mucho más grande. Más complejo más que complejo. Eso, ¿no? Entonces hay un discurso de vuelta y disminución de esa problemática. Y nada más un punto que me parece muy relevante, esta orientación que se tiene va a resolver problemas, ¿no? Hay que resolver un problema. Y ya en el discurso general de la educación ambiental y de otros, nos hablan de que hay que advertir los problemas que se pueden dar para no generarlos. O sea, una visión prospectiva de prevención. Y me parece que el discurso que se retoma ahora es de resolución de problemas. Que ya tenemos. Entonces, me parece que es un retroceso. Muy importante tu apunte, vamos a retomarlo, y precisamente en este sentido vamos a ver qué nos dijo la doctora Ana Laura Gallardo, pues precisamente sobre el futuro de la educación ambiental. Vamos para allá y regresamos a seguir platicando sobre educación ambiental. No tardamos, ya volvemos. Creo que esta nueva generación está mejor preparada que muchos de nosotros, es decir, ya las generaciones que nos preceden pues están conscientes de ese problema, han nacido en la crisis ambiental y creo que eso de alguna manera está dando muestras en pequeña escala, pero que evidentemente también tenderán a crecer en el futuro, es decir, las generaciones del 2000 a la fecha son generaciones conscientes de la situación ambiental, lamentablemente no son, digamos, los que están ahora en condiciones pues de ser, digamos, la generación al mando de las decisiones, tanto económicas como políticas como sociales, ¿no? Entonces eso a mí me da una cierta esperanza de que cuando esta generación llegue a estos espacios, pues va a haber como un manejo diferente al que está, digamos, prevaleciendo ahora. Creo que las generaciones del siglo XX, por ser el siglo XX, fuimos generaciones muy centradas en el desarrollo, en la modernización, en el cambio, en la evolución, etcétera, sin considerar justo lo que esto implicaba en términos del impacto ambiental. Entonces, esa conciencia, digamos, del pasado y de preservar cosas para el futuro es una cuestión que las generaciones de ahora sí la tienen como mucho más integrada, a diferencia de estas generaciones del siglo XX, ¿no? Digamos que esta agenda de la educación ambiental hacia el futuro tendría que pensarse desde muchos puntos de abordaje. Por supuesto está el de la educación formal, el de la educación escolarizada, que se ha debilitado, digamos, la dimensión ambiental en todo lo que implica el currículum de la educación básica nacional, no se diga en la educación media superior y superior. Por otro lado, el fortalecimiento de este nacimiento de nuevos campos de conocimiento a nivel licenciatura. Está, por ejemplo, el caso de las ciencias ambientales, ya como una licenciatura. Hay como unos esbozos, digamos, que necesitaríamos reforzar. Otro punto de abordaje, ineludiblemente, es toda la cuestión de la educación no formal, el ámbito de los medios de comunicación. Sigue siendo, digamos, como un tema marginal, periférico respecto de los intereses económicos de las grandes televisoras, de los grandes medios, y por lo tanto, si no hay un programa específico que derive, digamos, en esta concientización, pues va a ser poco probable que la educación ambiental como tal pueda ayudar, digamos, a seguir formando a las nuevas generaciones de una manera mucho más decidida, mucho más comprometida. Creo que el asunto de las redes sociales es algo que la educación ambiental tiene que voltear a mirar a ver, es decir, hay muchos elementos en las redes que permiten la formación ambiental, tanto de los jóvenes como de los niños, mucho menos en el caso de los adultos, y que de alguna manera necesitamos potenciar. Es otro punto de abordaje muy, muy fuerte. Y bueno, evidentemente que sea también una política de Estado, en la medida en la que sociedad civil y el Estado puedan trabajar en términos de esta agenda,
pues consideramos que eso puede ayudar justamente a generar nuevos elementos, nuevas estrategias, nuevas teorías, nuevos conocimientos sobre el medio ambiente que nos permitan paliar esta crisis en la que estamos. Muy bien, pues muchas gracias a la doctora Ana Laura Gallardo por su participación aquí con nosotros en Mirador Universitario. Y en este sentido, Alicia, yo te pregunto, ¿qué opinión te merece lo que acabamos de escuchar con la doctora sobre este futuro? Bueno, es muy interesante lo que nos dice la doctora Ana Laura Gallardo. Yo quiero centrarme en un punto o subrayar un punto. Adelante. Porque ella dice que las nuevas generaciones ya tienen, y dice que a partir del año 2000, que ella tiene esperanza de que estas nuevas generaciones sí puedan realizar un cambio, que por qué las generaciones en el siglo XX estábamos centradas en el desarrollo y no pensábamos en el deterioro ambiental que estaba causando este desarrollo. Y yo ahí quiero hacer así no, digo sorpresa. Sí, no, sí. Sí, no. estoy de acuerdo. Sí. No son solamente las nuevas generaciones, sino todas las generaciones tenemos una responsabilidad, porque si no es un círculo vicioso. Pensamos solamente en las nuevas generaciones, o sea, en los niños, en los jóvenes. Cuando los niños y los jóvenes llegan a ser adultos, están pensando en las nuevas generaciones. Claro. Sí, no es un borrón y cuenta nueva. No es un borrón y cuenta nueva. Claro. Entonces, la generación de la doctora Ana Laura Gallardo, justo es una generación que se encuentra en sus últimos 30, sus primeros 40, y les toca, digamos, estar en estos espacios de decisión, porque dice, tal vez cuando estas nuevas generaciones que ahora de los años 2000, que tienen 16 años, lleguen a tomar decisiones, entonces puede haber cambio. Creo que es muy interesante todo lo que dice la doctora Gallardo, pero en este aspecto, justo esta generación que anda alrededor de los 40, pues está ya tomando decisiones, está ya entrando a los espacios de gestión, etcétera. Fíjate que me parece fundamental lo que tú estás diciendo, porque además lo escuchamos en el discurso cotidiano, ¿no? Las nuevas generaciones y el futuro del país. Sí, eso está padrísimo. Y los que ya estamos. Y los que ya estamos. O sea, ¿qué vamos a hacer para que precisamente esas nuevas generaciones, pues obviamente puedan hacer esto, ¿no? Y bueno, vamos a ver una cápsula precisamente sobre el papel, en este caso de nuestra casa de estudios, sobre la educación ambiental, y regresamos a seguir platicando esto, porque ahora, ¿cómo le hacemos los que ya estamos aquí precisamente pues para fortalecer, para poner en práctica todo lo que nuestros expertos nos están platicando? Así es que vamos a ver esta cápsula y regresamos aquí a Mirador Universitario. En la década de los 80 se realizaron las primeras investigaciones sobre la educación ambiental en los planes de estudio de preescolar, primaria, secundaria y normal. La Dirección de Educación Ambiental de la CEDUE solicitó a investigadores del entonces Centro de Estudios sobre la Universidad, CESU, de la UNAM, que realizaran un estudio para el gobierno federal. Esta investigación fue muy prolífica, ya que aportó una serie de conocimientos acerca del estado de la cuestión y contribuyó de manera importante al desarrollo de acciones educativo-ambientales que implementó posteriormente la Secretaría de Educación Pública. En 1991, la UNAM creó el primer programa universitario de medio ambiente, PUMA, que marcó el inicio de sus acciones en educación ambiental. En los años posteriores, se realizaron diversas actividades académicas sobre educación ambiental en centros de educación media y superior. También se llevaron a cabo investigaciones y diplomados especializados en el tema, así como la publicación de libros y documentos. Hoy en día, la UNAM continúa trabajando en investigación y educación ambiental. Su estrategia de universidad sustentable busca reducir el impacto ambiental y se ha convertido en un espacio para la integración del quehacer universitario y las necesidades de la sociedad. Bien, pues ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y bueno,
María Teresa, ¿cómo le hacemos? Ya estamos platicando de los que ya estamos aquí, ya estamos inmersos en esta dinámica. ¿Cómo le hacemos para fortalecer la educación ambiental? Bueno, hay muchas ideas ya de por dónde estaría el fortalecimiento. Yo considero que, bueno, en nuestro campo de trabajo, ¿no?, que es la investigación, ahí lo que hemos estado haciendo es investigación sobre diferentes tópicos de educación ambiental. Okay. Creo que hay que fortalecer mayormente la investigación en diferentes aspectos, ¿no? Sin perder de vista, perdón, las otras dos funciones sustantivas, claro, que sería la docencia y por supuesto la difusión de la cultura. Claro. En el sentido de la investigación, me parece, necesitamos crear conocimiento sobre lo que está pasando, sobre el enfoque teórico que se puede trabajar en la escuela y fuera de la escuela, y sobre alternativas a problemas que se dan. Por ejemplo, el currículum, ¿cómo hacemos para que el currículum se fortalezca, ¿no? Y en ese sentido, creo que en nuestro campo, que es la investigación, es lo que puede fortalecerlo. Sí, también consideramos que la difusión, bueno, estamos organizando justamente un evento sobre el currículum en el plano latinoamericano. Nosotros hacemos mucha difusión, divulgación de todo eso, porque consideramos que es lo que nos nutre, lo que le interesa a la gente y todo eso. Entonces, creo que por ahí se estarían dando los grupos académicos que están haciendo investigación, divulgación y docencia, ¿no? Oye, pues muchas gracias. Aprovecho ahorita, antes de pasarle la voz a Alicia, agradecerte tu presencia. Gracias. El tiempo es inexorable y en televisión más, así es que muchas gracias por haber estado con nosotros. Alicia, ¿algún comentario en esto que estamos platicando? Sí, creo que es muy importante asumir que las universidades hemos sido bastante impermeables ante la cuestión ambiental y la educación ambiental. Y en la universidad, la UNAM, con el papel que tiene social, tendría que darle mucho más fuerza y centralidad a este asunto en todos sus programas, en el programa Universidad de Medio Ambiente y en impulsar los cambios curriculares, la difusión. ¿Por qué no decirlo? No todo es perfectible, tenemos que mejorar en eso, y yo creo que en ese papel de liderazgo que tiene nuestra casa de estudios, creo que vale mucho la pena voltear a ver esta circunstancia, porque ya platicamos a lo largo del programa, es una situación dinámica, cambiante, además diversa, ¿no?, en todos los sectores, y pues yo creo que está bien, tomemos los modelos, ¿no?, internacionales que se han generado y sumémonos todos a esta cuestión dinámica, porque si la sociedad no lo entendemos en su vasto conocimiento, pues efectivamente no habrá modelo que sea perfecto si no lo ponemos en práctica en el día a día, ¿no? Y en el juega un papel. Y en el ISUE hay muchas alternativas ya educativas. Entonces, creo que hay que hacer una gestión interdependencias para sacar productos mucho más adecuados, ¿no? Pues ahí está, ya podríamos quedarnos platicando muchísimo tiempo al respecto, y les quiero agradecer nuevamente su participación. Es una asignatura pendiente. Con nosotros. Es una asignatura pendiente, y por supuesto, muchísimas gracias a ustedes por el favor de su atención. En nombre de este gran equipo de televisión, pues agradecerle que nos hayan acompañado. Yo los invito a que pues estén con nosotros ya en el próximo programa, el último ya de esta serie, y por supuesto seguir en contacto con ustedes, charlando, platicando, aprendiendo sobre temas importantes en materia de educación, de investigación, de difusión de la cultura. Así es que yo soy Carlos Esquivel Acroa, agradeciendo el favor de su atención. Nos vemos hasta la próxima.